recibiendo a esta hora a la senadora Verónica Alonso, precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Senadora, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, Leonardo, buen día, José, un gustazo como siempre estar acá. Igualmente para nosotros recibirla. Bueno, viene con esta propuesta que está llevando adelante en todo el país, el timbrazo. ¿De qué se trata? Bueno, yo he dicho muchas veces que es más viejo que el agujero del mate, ¿no? Porque en realidad es eso que en muchas instancias electorales, cuando especialmente empiezan las elecciones, el calor de las elecciones, muchos dirigentes hacen el típico puerta a puerta. La diferencia, ¿sabes cuál es, Leonardo? Que nosotros lo venimos haciendo hace 2 años, es decir, no en tiempos electorales, sino desde hace 2 años empezamos a recorrer barrios, tratando de ponernos en los zapatos del otro, tratando de entender qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que sienten, cuáles son las demandas, cuáles son las angustias, cuáles son las necesidades, y a partir de ahí nutrirnos de todas esas preocupaciones que en general se repiten. Te voy a decir ahora cuáles son los temas que se repiten. No importa el lugar geográfico, el departamento, algunos tienen sus características propias por sus realidades, por su fuerza, ¿no? Desde el punto de vista productiva, pero sin embargo hay temas que no son comunes, en tanto orientales, en tanto uruguayos. Y la verdad es que está buenísimo hacer el timbrazo, porque nos encontramos con, primero, nunca sentí el rechazo, sobre todo tomando en cuenta que los políticos hoy están, no gozan de buena salud. Sí, aparentemente no. Muy devaluados, ¿no? Y en muchos casos con mucha razón. En muchos casos tienen razón los ciudadanos de a pie de sentirse con bronca hacia los políticos porque sienten que los políticos les han mentido, les han prometido cosas que no se han cumplido y encima le meten la mano en el bolsillo todas las veces que puedan y además no gestionan ni administran pensando ¿no? en el beneficio de todos, sino pensando en su propio beneficio personal. Y la verdad es que eso da bronca. Entonces, la verdad es que en el timbrazo nosotros no hemos sentido el rechazo, ¿no? O incluso la actitud de ignorancia, ¿no? Que también pasa, que algunos dicen a mí no me interesa más nada, esto no lo salva a nadie. Tenemos una especie de, en algunos, de casi resignación, pero siempre manteniendo un poquito de esperanza de que alguien pueda cambiarlo. Y senadora, digamos, y se ve, digamos, llegando a ser candidata, digamos, en una interna que parece muy polarizada, con Larrañaga y con la calle Pou. Sí, definitivamente. Nosotros salimos entramos en esta competencia, primero porque creemos que le podemos aportar al partido algo diferente. Segundo, porque le podemos aportar al partido un cambio posible, pensando en las posibilidades de que el Partido Nacional gane el próximo gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque en las últimas 2 elecciones, con casi los mismos candidatos que están hoy, el Partido Nacional no ganó, perdió. En el 2009 estuvo con el 30%, y hablo con los nombres, la calle Larrañaga, y en el 2014... con casi los mismos nombres, la calle Pou Larrañaga obtuvo el 31%. Y la verdad es que no nos alcanzó. Entonces, yo cuando me planteaba en aquel momento, antes de tomar la decisión y de sentir el apoyo de la gente y a partir de ahí expresarlo públicamente, el ser precandidata, es momento, y es ahora el momento de buscar la posibilidad de cambiar. Me resisto y rechazo la posibilidad de que frente a la oportunidad que tenemos, frente a todos los errores que el gobierno viene cometiendo, nosotros que somos la principal fuerza de oposición, no tengamos la chance de cambiar y de ganar. Entonces, nosotros, y en mi caso yo creo, y no me gusta hablar de mí, porque eso es, ¿no? Es una cosa a veces media de levantarse a uno mismo, no está bueno, pero sí creo que podemos generar un cambio posible y ese es un diferencial que tenemos con el resto de los compañeros. ¿Y cuáles son los ejes de ese cambio? Los ejes de ese cambio, en primer lugar, para mí hay 3 reformas que el gobierno tiene que llevar adelante en los próximos tiempos. Pero además, déjame decirte algo conceptual
que es un diferencial con respecto a mis compañeros. Yo apuesto al diálogo, lo he apostado en estos años con el propio gobierno, aún pensando distinto. Yo me he sentado con el presidente de la República a tratar temas. El presidente de la República no es el presidente que yo voté, ni es el que yo elegí, pero hoy es el presidente de todos los uruguayos, y para que las cosas funcionen tenemos que dialogar, y el diferencial que yo tengo es buscar diálogo. El próximo gobierno vamos a tener que sí o sí generar diálogo. ¿Por qué? Y consenso, porque va a ser un gobierno de coalición, porque no vamos a tener un gobierno con mayorías absolutas, y creo que eso es positivo. Pero hay que tener actitud de diálogo, y no solamente decirlo, sino hacerlo. Después, que en mi caso, y eso es otro diferencial, yo apuesto y pretendo que aquellos que ocupen los lugares en un gobierno, en un futuro gobierno, si me toca dirigirlo, estén allí por idoneidad, por profesionalismo, por capacidad, y no por cuota política. Hoy tenemos claros ejemplos. Bonomi es cuota política. Somos rehenes de la pésima gestión de un ministro como el ministro Bonomi, producto de que por cuotas políticas y por cuotas de poder, todos los uruguayos somos rehenes de esa situación, ¿no? Producto de que responde al MPP y el presidente Vázquez no lo puede tocar. En la educación pasa algo similar. Wilson Neto es un intocable del MPP, y por lo tanto estamos rehenes de los corporativismos docentes con Wilson Neto a la cabeza, en la cual la educación está bloqueada. ¿Cuál es ese diferencial? Y para mí un diferencial importante es, yo no tengo compromisos con poner a tal o a cual al frente de los ministerios. Es elegir a aquellos que, incluso perteneciendo a otros partidos políticos, que tengan la capacidad, que quieran al país, que tengan compromiso, que hay muchos, puedan estar sin necesidad de buscar allí o por amiguismo o por cercanía, o porque lo quiero catapultar para que después sea, ¿no? Como ha pasado, lo catapulto poniéndolo a dirigir una empresa pública para que después sea candidato a vicepresidente. Ahora, yo le iba a preguntar justamente, digamos, si la idoneidad que usted pretende, digamos, rompía las estructuras partidarias y contemplaba la posibilidad de gente de otros partidos. Ahora, digamos, ¿en qué grado? Porque esto lo han dicho muchos, sin embargo, después a la hora de conformar gabinetes, designar ministros, son contadas con los dedos de una mano, y capaz que sobran dedos las veces que han existido ministros de otros partidos o de partidos diferentes al que gobierna, y se da, digamos, en esos términos. Yo sé que muchos, ¿sabes qué pasa, no suele Leonardo? Ser, digamos, algo demasiado habitual. Pero por eso por eso creo profundamente en que tenemos que animarnos a hacer algo diferente. Aquella frase que se ha repetido en otras instancias electorales y que muchos repiten pero que pocos practican, de si querés resultados distintos no sigas haciendo las mismas cosas. Bueno, los resultados que hasta ahora hemos tenido no son buenos. Y esto involucra a todos los partidos políticos. Como tú decís, muchos lo pueden decir, pero pocos lo hacen después a la hora de el momento de gobernar. Yo me animo a generar estos cambios. Yo tengo la capacidad de decir, para generar los cambios tenemos que animarnos. Y hay un factor que se necesita, que es coraje. Y coraje implica ponerse firme frente a determinadas decisiones. Y yo creo que esta es una decisión bien importante. Nosotros no podemos volver a poner al frente de una empresa pública, como por ejemplo ANCAP, a un incapaz. Y Sendic era un incapaz. ¿Por qué? Porque por cuota política o por amiguismo había que ponerlo allí. Y yo quiero poner allí gente que esté preparada, que mida, que plantee objetivos, que se establezcan y se cuantifiquen resultados, como en cualquier, en el ámbito que sea, en una radio, en un almacén, en una fábrica o en una empresa. Si esa persona no logra resultados, y no solamente no logra resultados, nos da pérdidas a todos los uruguayos, que los uruguayos tuvimos que capitalizar después, señores, así no puede seguir funcionando. Entonces, ¿dónde dice, Leonardo, que eso no se puede hacer? Yo creo que lo que ha pasado es que todos quieren, o no todos, muchos han querido mantener el status quo. Todos quieren seguir manteniéndose con sus privilegios y seguir
repartiendo la torta del poder a su propia conveniencia. Bueno, una de las decisiones, y lo reafirmo, en el caso de ser gobierno, eso se tiene que terminar. Nosotros necesitamos administrar al país con un sentido, primero, de querer al país y no querer solamente defender el silloncito de cada uno y el beneficio personal de cada uno. Segundo, hacer que las empresas públicas funcionen. Una empresa monopólica, en el caso de ANCAP, pero podemos nombrar el resto, no puede dar pérdida. Dar pérdida en una empresa monopólica es como chocar en una calecita, es imposible. Bueno, eso fue lo que pasó producto de que ponemos personas que no son capaces. ¿No será hora de animarnos a ser diferente? Para eso, por supuesto, ¿qué se necesita? Tener un importante apoyo y respaldo ciudadano para generar esos cambios, ¿no? Y lo otro, una cosa son los cargos electivos, los que son electos por la ciudadanía, pero otra cosa son esos cargos ejecutivos o incluso los que el Poder Ejecutivo resuelve a la hora de poner al frente de las empresas públicas, de los entes o de los servicios descentralizados. Es decir, ahí, como decisión de un gobernante, y en este caso mi decisión sería establecer con el máximo diálogo, pero establecer que los que dirigen no necesariamente sean políticos, sean personas que cumplan y que tengan la confianza y la lealtad, por supuesto, del presidente, pero con la idoneidad necesaria y con, sobre todo, el compromiso de querer al país por encima de todo. Hablábamos al comienzo del timbrazo. ¿Qué le plantea a la gente? ¿Qué preocupaciones? Usted decía, bueno, hay algunas que son seguramente comunes en todo el país. Sí. No me quiero adelantar, pero se me ocurre que seguridad y empleo aparezcan allí como de las principales. Y porque también se vive aquí en San José, la seguridad es una cuestión que está bastante compleja, por lo menos por estos lados, últimamente bastante complicada. Le pregunto, ¿qué le plantea la gente y qué propone? Bien. Está bueno, y acertaste en los dos temas, porque los dos temas que más se repiten, te diría que hoy empleo está por encima de la seguridad, el miedo, ¿no?, a perder el trabajo, la incertidumbre y la angustia de aquellos que lo perdieron. Fíjate que llevamos 55.000 puestos de trabajo perdidos en estos últimos años y con perspectivas, ¿no?, de seguir achicando muchas de las pequeñas y medianos emprendimientos productivos, que son los que más han sido castigados en estos últimos años. Así que el empleo es el que lleva el número 1 en el ranking. Sí. El segundo es la seguridad. Nosotros, los uruguayos, perdimos libertad, tenemos miedo, y es como inadmisible que un gobierno no cuide, ¿no?, a quien tiene que cuidar y no combata a quien tiene que combatir, que son a los delincuentes. Y empiezo, si querés, por la seguridad y después me voy a las políticas de empleo. Con respecto a la seguridad, hay varias cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. Nosotros creíamos que en este tiempo el gobierno iba a tomar algunas medidas, lamentablemente no las ha tomado y por lo tanto nos planteamos qué deberíamos hacer nosotros a partir de marzo del 2020. En primer lugar, poner a alguien a dirigir el Ministerio del Interior, primero, que tenga la capacidad, como decíamos recién, que entienda a quien tiene que dirigir, que crea en la autoridad a la que tiene que dirigir, que en esa cadena de mando respete, ¿no?, a la policía, y eso para mí es central, porque creo que eso también ha faltado en la gestión y en la administración del ministro Bonomi. Tenemos que volver a recuperar, y esto como tema conceptual, tenemos que volver a recuperar el respeto por la policía. La sociedad no respeta a la policía, pero eso es una cuestión de ida y vuelta. Hay que volver a generar no solamente la capacitación, la preparación, el respeto a la policía tiene que partir desde el propio gobierno, desde la cabeza que lo lidera. Sí. Tenemos que darles herramientas a la policía. No estoy hablando de herramientas en armamento o ni en coches ni en su uniforme. Estoy hablando de herramientas incluso legislativas para que puedan tener el poder de tomar una decisión, como por ejemplo el proyecto de ley de la legítima defensa presunta para el manejo de las armas. Hoy los policías se sienten, primero, que están regalados,
Segundo, que los que tienen las armas de verdad son los delincuentes. Y tercero, cuando las utilizan ellos, la policía, muchas veces son amonestados, ¿no? Son ellos reprendidos cuando debería ser al revés. Entonces, darles las herramientas para que tengan, puedan actuar como corresponde en el marco de la ley. Tercero, necesitamos volver a recuperar dos cosas. Una, la comisaría de barrio. La comisaría de barrio siguen, pero los policías no están. La gente siente que hay una lejanía porque se desmantelaron muchas de ellas. En varios departamentos del interior lo que nos dicen es, sí, la policía está, la comisaría está, pero la policía viene 2 veces a la semana. Sí. O hay un par de policías, sale uno o sale un par y no queda nadie. Y ahí no es por falta de funcionarios policiales ni de oficiales, porque en nuestro país el Ministerio del Interior tiene más de 31.500, ¿no? Tenemos uno de los números más altos de la relación entre policías y habitantes, de acuerdo a la sugerencia que hace Naciones Unidas. Nosotros creo que estamos en 420 cada 100.000 habitantes. Entonces, necesitamos volver a recuperar ese valor de la policía, de la comisaría de barrio y del policía, además cercano y comunitario. Después, volver a recuperar un departamento que se desmanteló y que tiene que ver mucho con el combate a la delincuencia, al narcotráfico, que es el Departamento de Inteligencia y de Investigaciones. Después, y me voy a dos temas centrales. Uno es el sistema penitenciario y otro son las políticas de drogas. Los dos temas vinculados a la seguridad. El sistema penitenciario en nuestro país muchas veces queda separado y alejado de los problemas de la seguridad y tienen directa vinculación. ¿Por qué? Porque la reincidencia, ¿no?, que hay hoy en el sistema es del 66%. Por año salen 6.000 presos en nuestro país. De esos 6.000, el 66% vuelve a reincidir. Es decir, vuelve a atentar contra la vida, contra la libertad. Y eso nosotros lo podemos reducir y lo podemos mejorar y lo podemos cambiar. ¿Cómo? Haciendo que los presos trabajen. No hay magia en esto, pero está demostrado, y esto existe en el polo industrial, en el CONCAR, los presos que trabajan, la reincidencia baja a menos del 5%. O sea, necesitamos que los presos trabajen obligatoriamente para bajar la posibilidad, sobre todo, que se puedan reinsertar. Porque las políticas, en el caso de la seguridad, está la prevención, la disuasión y la represión. Y por supuesto, después viene la rehabilitación en el caso de haber perdido esa pelea. Bueno, el gobierno no ha tomado en cuenta algunas de estas patas, ¿no? La represión no la ha cumplido, y en esto no hay que tenerle miedo, hay que reprimir porque los delincuentes nos están matando. Tenemos el índice más importante de homicidios en lo que va del año, récord en lo que va del año. Esa es otra de las patas que nosotros planteamos como propuesta. Y después las políticas de drogas. Hoy... Ahora, permítame, digamos, entre paréntesis así, ¿y qué hacemos con el Código del Proceso Penal, digamos, Bien. En ese marco? El Código del Proceso Penal es mejorable. Yo creo que haber transitado... Esta semana decía aquí mismo, sentada así donde usted está, la senadora Mónica Saviar, que en definitiva lo que está pasando es parte de un proceso que es producto de cambios a una normativa que tiene décadas, y que, bueno, como todo cambio que se encara de estas características, ajustes y cosas iban a pasar en el medio. Sí, los cambios... ¿Es aceptable, digamos, esa explicación? Bueno, podría haberse hecho, sobre todo en un momento en el que estamos, ¿no?, de crisis desde el punto de vista de la seguridad. También se podría haber dado los recursos, por ejemplo, que el Poder Judicial reclama y que la Fiscalía también reclama para tener la cantidad de fiscales que se necesitan, porque hoy hay un fiscal, en muchos casos uno escucha al fiscal Juan Gómez, que uno lo ve por todos lados, es imposible que un hombre pueda atender más de 150 homicidios, o sea, y eso provoca y genera que se utilice mucho lo que se llama el Instituto de la Oportunidad, donde se atienden los casos graves, pero quedan muchos allí en el camino, y se hace a través de juicios abreviados, con lo cual la gente siente la bronca de decir, bueno, él no está cumpliendo, no le dan lo que le deberían dar por el delito que cometió. Y yo creo que lo que hay que dar es la garantía a los ciudadanos de a pie y honestos que todos van a tener el cumplimiento efectivo de sus penas. Nosotros ahora en el Parlamento se mejoró
el Código del Proceso Penal en lo que tiene que ver, por ejemplo, que cumplan, ¿no?, el cumplimiento efectivo de las penas y que no hayan salidas, los institutos de las salidas vigiladas, supervigiladas, para los delitos más graves. O sea, esas cosas no pueden pasar. Sí. Y yo creo que hay que mejorarlo todavía más. Pero también coincido con lo que tú me decías, Leonardo, que en ese proceso, bueno, hay ajustes que en el camino pueden generar que hayan, y esto pasa, que hayan hoy afuera, cuando deberían estar encerrados, afuera, libres, delincuentes peligrosos. Sí. Y eso pasa hoy en nuestro país. Y eso son deficiencias que tiene, entre otras cosas, el sistema del proceso penal, que hay que mejorar y ajustarlo lo más rápido posible. Lo otro que nosotros, déjame decirte esto que es importante, dos cosas. Lo otro que nosotros planteamos, que fue un planteo que le hicimos al presidente de la República, fue la acción inmediata de la Guardia Republicana. Nosotros necesitamos a una Guardia Republicana activa en la calle y permanente, no en determinados operativos para determinadas ocasiones cuando se necesitan esos efectivos para hacer un movimiento de saturación en un barrio, de penetración por alguna situación compleja. La necesitamos en todo momento. Necesitamos que la gente vea a la Republicana y que la Republicana actúe como ellos actúan, porque es una guardia de choque, es una guardia preparada, militarizada, es la policía militarizada, ¿no? La guardia militarizada de la policía. Y lo que necesitamos ahí es aumentar el número, que fue lo que le planteamos al presidente Vázquez. Hay 1.400 efectivos, necesitamos que pase desde nuestro punto de vista a más de 2.500, porque tienen alcance nacional, pero para eso necesitamos tenerlos. Y yo creo que eso se necesita hoy, y lo podemos tener hoy. No es necesario ir a una instancia plebiscitaria, algo que en el mejor de los casos, ¿no? Primero no tenemos que buscar a otra fuerza, que es dependiendo del Ministerio de Defensa. En este caso es dependiente del Ministerio del Interior, están preparados y van a ese choque que se necesita con los delincuentes. En segundo lugar, lo podemos tener hoy, no tenemos que esperar hasta que se habilite una instancia plebiscitaria, y en ese caso, en el mejor de los casos, si se habilitara una instancia plebiscitaria, Leonardo, tampoco estarían los recursos, porque lo que hemos votado presupuestalmente va hasta pasado el 2020. Por lo tanto, eso es otra de las medidas, y una última que tiene que ver con las políticas de drogas. Yo comparto, en el combate a las bocas de pasta base y en el allanamiento nocturno, ¿no? En esos cambios, es un cambio que implica un cambio constitucional, pero no se necesita un plebiscito tampoco. Con reforma y con mayorías especiales se pueden aprobar. No con reforma constitucional, sino con mayorías y voluntad política en el Parlamento se podría aprobar. Lo que sí creo es que hay que ponerle foco al combate al narcotráfico, y ahí en particular nosotros hemos sido muy insistentes con el presidente de la República. Trabajamos en un grupo de trabajo en el combate a las drogas. En esta semana va a salir una campaña en los medios sobre las advertencias y el consumo en el caso de la marihuana, que ha tenido un aumento lamentablemente producto de la naturalización que se hizo por parte del gobierno. Pero para mí el foco más importante que hay que ponerle es al combate a la pasta base, que es el que genera el mayor daño y además es el que genera la mayor violencia vinculada a la seguridad. El tema empleo era el otro. El tema empleo. A ver, hoy en nuestro país no se incentiva el empleo, justamente, no se desincentiva, o mejor dicho, el gran empleador hoy es el Estado, ¿no? El Estado, el gobierno ha metido en el ámbito público más de 70.000 funcionarios, y ese no debería ser el camino, ¿no? El camino tiene que ser generar incentivos a la producción nacional, generar incentivos para promover que los pequeños y medianos emprendedores quieran apostar en el país, ¿no? Para eso hay que sacar
todas esas cargas impositivas que hacen imposible prosperar en nuestro país. Nosotros somos un país carísimo, no somos competitivos, tenemos el combustible más caro de la región, las tarifas públicas más caras de la región, tenemos costos laborales y costos sociales muy importantes que desincentivan cualquier iniciativa para producir. Entonces, ahora, permítame, digamos, en el capítulo impositivo, no es mucho el tiempo que nos queda, pero quería hacer esta pregunta. Escuchamos permanentemente, digamos, a los candidatos decir, bueno, sí, hay cargas impositivas enormes, hay que reducirlas, y todo esto. Ahora, cuando llegan, se encuentran con que, bueno, por ahí no es tan fácil. Y da la sensación muchas veces, lo diré así, que les gusta todo lo que ingresa, porque al fin y al cabo genera algunas facilidades para hacer funcionar tal o cual área, y esos anuncios después se concretan mínimamente. Ahí estamos, digamos, con, no sé, ¿cuánto ha costado, por ejemplo, bajar algo el IVA? Bueno, está bueno eso que me preguntas, porque todos lo dicen, pero después muy pocos lo hacen porque les gusta recibir lo que siguen recaudando, ¿no? Pero ahí hay dos cosas que para mí son importantes. Primero, todos ustedes deben haber escuchado, todos escuchamos a Astori hablar de que el gasto público, hay un gasto endógeno, es decir, el que no se puede tocar, que está, el 80% son salarios y jubilaciones. Bueno, salarios y jubilaciones. Claro, no hay posibilidad de que lo quieran tocar cuando en realidad siguen metiendo gente en el Estado. Eso se puede tocar. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros planteamos, y este es un planteo que nosotros hacemos para reducir el gasto público, acá lo que hay que bajar es el gasto público, para no seguirle metiendo la mano. O sea, es una lógica muy, muy simple. Sí, está claro. Y hay que animarse, que es, señores, de las vacantes que se generan en el Estado no se toma a nadie hasta que las cuentas se saneen. Y ahí empezamos a bajar las cuentas públicas. Usted habló al principio de que tenía coraje. ¿Va a tener coraje para esto? Es que hay que tener coraje para esto, porque el país no resiste. El país no resiste. Y la otra pata que el país no resiste es la de la seguridad social. Yo hice el planteo y lo puse arriba de la mesa, y vaya si me animé a decirlo en plena campaña electoral, cuando todos te dicen en los libritos de estrategia, nunca podés plantear estas cosas, porque es políticamente incorrecto. Pero yo prefiero decirle la verdad a la gente. Y la verdad a la gente es, la seguridad social es lo otro enorme que tienen las cuentas públicas, que está desfinanciada, que los uruguayos vía impuestos le terminamos pagando a esa caja desfinanciada por mala administración y mala gestión del Banco de Previsión Social, terminamos poniendo $800 millones, ¿no? Este año. Entonces, ahí hay que generar cambios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se aliviane ese cinturón apretado y ahogado en el cual se le pone al contribuyente, al trabajador, porque además en nuestro país el impuesto, el IRPF, no termina siendo al que más tiene, termina siendo al que más trabaja, ¿no? Y por lo tanto es un impuesto injusto. Entonces lo que yo digo es, si nosotros bajamos esta carga, en el tema de la seguridad social, ¿qué fue lo que planteamos? Bueno, planteamos la posibilidad de aumentar las jubilaciones más devaluadas, tomando en cuenta, haciendo algunas correcciones. Una de ellas es extender la edad de jubilación. Extender la edad de jubilación a todos, no se trata de cambiar las reglas de juego a todos, sí establecer, ¿no?, lo que viene para adelante y como futuro, sobre todo tomando en cuenta que en Uruguay y en el mundo, pero Uruguay, eso es una noticia buena, aumentó la expectativa de vida, los uruguayos vivimos más y por lo tanto hay que analizar esas posibilidades. Todos lo dicen abajo de la mesa, ninguno se anima a plantearlo y entonces es más fácil en campaña plantear propuestas buenas, bonitas y baratas que después no terminan pasando y no decirle la verdad a la gente. Yo prefiero decirle la verdad. Y con estas dos que acabo de mencionar, bajando el costo del Estado, no ingresando más gente al Estado. Somos 3 millones de habitantes y tenemos 300.000 funcionarios públicos. Poniendo gente idónea que va a generar que las empresas públicas sean eficientes, también se generan ahorros para el Estado y no necesitamos empresas públicas que hoy son cajas de recaudación del gobierno y no empresas que tienen que funcionar eficientemente. La voracidad fiscal
de este gobierno ha sido tal que las empresas públicas que podrían bajar sus tarifas, ¿no?, a beneficio de todos los ciudadanos, terminan no bajando esas tarifas porque así el gobierno hace caja. Eso no está bien, eso está muy mal. Entonces, haciendo estas cosas, y hay que animarse, y por eso vuelvo a insistir en el concepto de coraje, hay que animarse a hacerlo, y yo sé que hay varios en distintos partidos políticos que también quieren ir en este camino. Vamos a poder bajar este costo, el gasto público, que va a permitir alivianar esa carga tributaria a los contribuyentes, a los trabajadores. A ver, miremos lo que pasa en Argentina. En Argentina es... por suerte estamos muy lejos y ojalá estemos muy lejos. Pero no basta igual estar lejos con mirar lo que han hecho. Además de robarse el país entero, en realidad, cuando uno gasta más de lo que tiene, no es viable. Entonces nosotros estamos gastando más de lo que tenemos y encima nos estamos endeudando o están endeudando a nuestros hijos. Por lo tanto, acá es hacer cuentas que en el caso muchas veces las mujeres que administramos las casas sabemos que si entran 100 no podemos gastar 120. Y para mí esa es una de las cosas que se pueden perfectamente bajar haciendo las cuentas sin necesidad de seguirle metiendo la mano en el bolsillo a la gente de trabajo. Está claro. Senadora, gracias por habernos acompañado estos minutos, esta mañana. Bueno, no falta la oportunidad, queda un montón de campaña para volver a conversar. ¿Le hacen todavía alguna valoración respecto al ser mujer? ¿O se rompió un poco el molde y ya la gente, digamos, apunta más a lo que usted está diciendo? Yo creo que de a poquito se va rompiendo ese molde, ¿no? Me parece que es algo ahí de análisis. Y hay algunos atavismos culturales donde todavía, sobre todo porque en la política toda la vida ha sido una actividad vinculada o dirigida, liderada por hombres, y que una mujer, en mi caso en particular, ¿no? Un Partido Nacional es uno de los partidos más antiguos del mundo. Tiene más de 183 años y nunca una mujer se había animado a desafiar esos liderazgos, cosa que me parece que está bueno y que va rompiendo sobre todo esas barreras culturales a las generaciones también que vienen, que lo ven como algo mucho más natural. Yo tengo 3 hijas mujeres y la verdad que ellas lo viven como algo absolutamente natural, donde hombres y mujeres tomamos decisiones en la vida en general y en la vida política también, y creo que le hace mucho bien y está muy bueno que haya muchas más mujeres. Bueno, ya tienen a la presidenta Beatriz Argimón, es un paso. ¿Cómo no? ¿Quién le dice? ¿Cómo no? Ojalá. Haya otro. Gracias por habernos acompañado. Gracias, muy Leonardo, amable. un placer.